Era un frío 23 de noviembre del año 2020, apenas 48 horas antes de que el planeta entero se quedara helado, con la trágica noticia cuando en las profundidades del rancho El Soyate, en Zacatecas, doña Flor Silvestre, la incombustible matriarca de 90 años de la dinastía Aguilar, mandó llamar con urgencia a sus aposentos a su nieta de 17 primaveras, Ángela Aguilar. Lo que la veterana artista le soltó a bocajarro en esos instantes de despedida dejaría a la chiquilla totalmente de piedra y le daría un vuelco radical a todo lo que la joven creía saber sobre el peso y la leyenda de su apellido. Ángela Aguilar, esa muchacha que había sido bendecida con las cuerdas vocales de oro de su abuela y que estaba llamada a coronarse por derecho propio como la indiscutible nueva reina de la copla y la música regional mexicana, estaba a punto de recibir un baño de realidad. De golpe y porrazo se topó de bruces con una verdad demoledora, un secreto oscuro relacionado con unos papeles valorados en $20 millones que el patriarca Antonio Aguilar había dejado tras fallecer en el lejano 2007. La abuela Flor destapó la caja de los truenos revelando que existían documentos ocultos bajo 7 llaves. Pero ojo al dato, porque lo más escandaloso de todo el asunto era su confesión de que una parte bestial de esa fortuna jamás se había declarado al fisco y que existía un testamento en la sombra del que nadie tenía ni idea, ni siquiera el propio Pepe Aguilar olía la tostada. ¿Cuánto tiempo llevaba la matriarca mordiéndose la lengua y guardando semejante bomba de relojería en silencio? ¿Por qué narices escogió precisamente a la pequeña Ángela para soltarle el muerto y hacerla partícipe de tal confidencia? ¿Y qué diantres contenía ese legajo maldito que tenía el potencial de echar por tierra el prestigio y la imagen pública de la saga familiar más mítica de todo México? Para entender este culebrón hay que rebobinar 13 años, concretamente al 19 de junio de 2007, en un hospital de lujo de Ciudad de México, momento en el que Antonio Aguilar, el eterno charro, entregó la cuchara a los 88 años, fulminado por una neumonía traicionera. En aquel instante fatídico, el imperio que el artista había levantado con el sudor de su frente durante más de 6 décadas era para quitar el hipo, incluyendo la inmensa finca de El Soyate en Zacatecas. Ladrillo e inmuebles repartidos por Estados Unidos, los derechos de autor de más de 150 cintas de cine, contratos discográficos que valían una millonada y una colección de arte que quitaba el sentido por su valor astronómico. De cara a la galería y a los medios, el clan Aguilar cerró filas como una piña, mostrando una unión inquebrantable. Pepe Aguilar, que por aquel entonces gastaba 38 tacos, cogió el toro por los cuernos y se puso al mando del negocio musical de la dinastía. Su hermano Antonio Aguilar Jr., el otro vástago del matrimonio con Flor, prefirió quedarse en un segundo plano, aunque seguía metido hasta el cuello en el ajo de las empresas familiares. Por otro lado, Francisco y Marcela Rubiales, los hijos que Flor tuvo en su primer matrimonio con el locutor Paco Malgesto, estaban ahí con la caña preparada, esperando pillar cacho de la herencia de su madre. Pero lo que la gente de a pie no sabía, lo que se cocía realmente entre bastidores, era que durante los últimos meses de vida de Antonio Aguilar hubo reuniones clandestinas auténticas encerronas con abogados de altos vuelos expertos en mover capitales a nivel internacional. Un notario de Guadalajara, cuyo nombre está guardado bajo secreto profesional, se dejó caer por el rancho hasta en 3 ocasiones en abril de 2007, a escasos 2 meses del desenlace fatal. Los lugareños y vecinos de la finca no pierden detalle y recuerdan perfectamente haber visto cochazos de lujo con matrículas de Jalisco aparcados allí durante horas, lo que ya olía a chamusquina. La primera señal de alarma, el primer aviso de que algo no iba bien, saltó en agosto de 2007, cuando Hacienda metió las narices para una inspección rutinaria del patrimonio. Los inspectores se quedaron a cuadros al notar que había discrepancias brutales entre los registros,
públicos de las propiedades y ciertos movimientos de pasta que Antonio había realizado entre los años 2004 y 2006. Detectaron transferencias a sociedades corporativas en Estados Unidos que no pegaban ni con cola con lo que supuestamente ingresaba por sus bolos conciertos y ventas de discos. Flor Silvestre, hecha polvo tras perder a su compañero de vida de más de medio siglo, intentó capear el temporal con una discreción absoluta y un silencio sepulcral. Nadie quería tragarse esa píldora ni dar crédito a lo que pasaba. Antonio Aguilar era un ídolo de masas, un tío que encarnaba la esencia pura y los valores más tradicionales de México. Pensar que el hombre pudiera haber ocultado parte de su fortuna o que existieran papeles sin declarar era algo que no le cabía en la cabeza a la legión de seguidores que lo adoraba. Pero de puertas para adentro, la cosa estaba que ardía y empezaron a volar los cuchillos entre los familiares. Francisco Rubiales, hijo del primer matrimonio de Flor, empezó a preguntar en petit comité y con la mosca detrás de la oreja qué había pasado con ciertas fincas que él juraría haber visto en papeles años atrás y que ahora se habían esfumado del inventario. Por su parte, Pepe Aguilar, al intentar poner orden en el legado musical, descubrió que en la casa había cajas fuertes blindadas cuyas combinaciones solo se sabía la matriarca y nadie más. Durante 13 largos años, Flor Silvestre selló sus labios y no soltó prenda sobre el asunto. Se dedicó a vivir su duelo tranquila en el rancho, custodiando los restos de Antonio que fueron sepultados en la propia finca. Se volcó en sus nietos, sobre todo en Ángela, a la que le pasó no solo el arte de cantar, sino la historia y los principios del clan. Pero ay amigos, había un secreto inconfesable que cada día le pesaba más en el alma como una losa de granito difícil de soportar. Sin embargo, lo que la familia iba a destapar en aquel noviembre de 2020 superaba con creces cualquier pesadilla y sacaría a la luz una verdad incomodísima que Flor se había comido sola durante más de una década. Las pesquisas sobre cuánto dinero había realmente en la hucha de los Aguilar siguieron su curso en la sombra y silencio durante esos 13 años. Los gestores y asesores financieros de la familia miraron con lupa cada contrato, cada escritura de propiedad y cada céntimo de las cuentas que Antonio Aguilar manejaba en vida. Lo que descubrieron dejaba claro que allí había gato encerrado, pintando un cuadro mucho más lioso y complejo de lo que nadie se imaginaba. El primer patinazo serio, la primera anomalía concreta apareció en los papeles de 2005. Resulta que Antonio había malvendido los derechos de distribución internacional de 47 de sus películas más famosas a una productora yanqui por una suma que, según los expertos del sector, era una miseria y debía haber sido de al menos 5 millones. Sin embargo, lo que verdaderamente hizo saltar las alarmas fue que al revisar los papeles presentados ante la Hacienda mexicana, únicamente figuraba la cantidad de 4,3 millones. La gran incógnita, la pregunta del millón que flotaba en el ambiente, era evidente. ¿Dónde narices se habían metido los otros 3,7 millones de dólares restantes? Los inspectores encargados de auditar la documentación en el año 2019, justo un año antes de que Flor Silvestre falleciera, se toparon con algo inesperado. Descubrieron que esa ingente cantidad de pasta había volado literalmente mediante una transferencia a una cuenta corporativa en Texas registrada a nombre de Aguilar Legacy Holdings LLC. Pero el asunto no terminaba ahí. Había algo mucho más turbio que empezaba a oler a chamusquina en toda esta gestión patrimonial. Resulta que esa sociedad corporativa no aparecía por ningún lado en los inventarios de herencia que se presentaron tras la muerte del patriarca Antonio Aguilar, allá por 2007. A efectos legales en México era como si esa empresa fuera un fantasma, simplemente no existía. Pero la segunda anomalía era todavía más grave y señalaba directamente a la finca El Soyate. Estamos hablando de una propiedad inmensa de 2.500 hectáreas en Zacatecas, que curiosamente estaba tasada de manera oficial en apenas 12 millones de dólares en el año 2007.
No obstante, un estudio de mercado mucho más exhaustivo realizado en 2018 por una firma de lujo experta en el sector inmobiliario destapó la realidad. El informe confirmó que el valor real era astronómico teniendo en cuenta no solo el terreno, sino las edificaciones, la capilla privada que tenían allí montada y todo lo demás. Si sumamos los establos para los caballos de pura raza, el teatro al aire libre y toda la maquinaria agrícola, la cifra superaba con creces los 25 millones de dólares. Había un desfase brutal, una discrepancia de más del 100% entre lo que nos querían vender sobre el papel y lo que realmente valía aquello en el mercado. Y fue entonces en medio de todo este lío de números cuando salió a la luz el testimonio que terminaría por destapar la caja de los truenos. En octubre de 2020, apenas un mes antes del triste desenlace de Flor Silvestre, un antiguo empleado de la finca El Sollate contactó bajo total anonimato con los abogados de Pepe Aguilar. Este hombre, que conocía los entresijos de la propiedad por haber sido administrador entre 2003 y 2009, soltó una bomba informativa de las que hacen época. Contó que durante el año 2006 el propio Antonio Aguilar había ordenado la construcción de un búnker subterráneo en una de las zonas más recónditas y apartadas de la finca. Según lo que rajó este testigo, las obras se llevaron a cabo con un secretismo absoluto, casi como si fuera una operación de Estado para que nadie se enterara. Los contratistas venían desde Guadalajara, entraban en la finca al amanecer y se largaban antes de que cayera el sol todo, para no levantar ni la más mínima sospecha entre los vecinos. Aquel misterioso proyecto se alargó durante unos 4 meses y, ojo, al dato, fue el mismo Antonio Aguilar quien supervisó personalmente cada detalle de la obra. Cuando alguien se atrevía a preguntarle al empleado qué demonios había en esa cámara acorazada, la respuesta que daba te dejaba el cuerpo cortado. Don Antonio me juraba que eran papeles importantes de la familia y cosas con valor sentimental, pero vamos, no me fastidies. Nadie se cree eso. Una bóveda de semejante calibre con muros de hormigón armado de 40 centímetros y una puerta blindada de banco no se levanta solo para guardar 4 fotos viejas y recuerdos. Lo que nadie se imaginaba era que la matriarca Flor Silvestre era la única persona en el mundo que conservaba la combinación de esa caja fuerte tras la muerte de su marido. Ni Pepe Aguilar, ni Antonio Jr., ni ninguno de los otros herederos tenían ni la más remota idea de dónde se ubicaba ese zulo dentro de las 2.500 hectáreas. Pero hubo un detalle que no había por dónde cogerlo y que saltó a la vista cuando los asesores revisaron el registro de entradas y salidas de la finca en 2019. Flor Silvestre, que ya tenía 89 años y estaba bastante fastidiada de salud por sus operaciones de pulmón y el corazón, hizo algo muy raro. Había pedido hasta en 3 ocasiones distintas que la llevaran en coche a inspeccionar la zona norte de la finca, algo totalmente inusual para ella. Cada una de esas visitas duraba cerca de 2 horas, tiempo más que suficiente para hacer cualquier gestión que quisiera mantener en secreto. Para una señora de su edad y en su delicada condición física, pegarse esas palizas de expediciones era algo absolutamente agotador y fuera de lugar. La pregunta era obligada. ¿Qué podía haber allí tan sumamente vital para que ella sintiera la necesidad imperiosa de ir a verificarlo en persona, jugándose la salud? Y para rizar el rizo descubrimos algo más en los últimos meses de 2020. Flor había pedido expresamente que su nieta Ángela, de solo 17 años, estuviera con ella. No llamó a Leonardo, que era el mayor y quizás el más preparado, ni tampoco a Pepe, su propio hijo y cabeza de familia, en ese momento. La elegida por razones que solo ella sabía fue ni más ni menos que Ángela. Mientras en el seno familiar se cocía esta investigación digna de una novela negra, la vida pública de Ángela Aguilar seguía viento en popa, acumulando premios y fama. Ángela estaba en una nube en octubre de 2020, celebrando su nominación al Grammy Latino como mejor artista nuevo, ajena aparentemente a todo.
Se la veía rodeada de cámaras paseando por alfombras rojas y subiendo fotos a Instagram con vestidos de alta costura, agradeciendo a sus seguidores todo el cariño. Pero detrás de esa fachada de éxito deslumbrante y de pertenecer a una dinastía musical supuestamente inquebrantable e impecable, la realidad era otra. Algo mucho más oscuro y retorcido se estaba gestando de puertas para adentro en la finca El Sollate de Zacatecas, lejos de los focos. Las fotos de aquella época nos vendían a una Ángela radiante, una chiquilla de 17 años que parecía tener el mundo entero a sus pies. Sus mensajes en redes hablaban de bendiciones del orgullo de su apellido y de lo feliz que le hacía ser nieta de dos leyendas como Flor y Antonio. En cada entrevista que daba no se cansaba de repetir que su sueño dorado era tener un matrimonio tan largo y lleno de amor como el de sus abuelos. El público, claro está, la adoraba por esa imagen tan tierna y por esa conexión tan profunda y respetuosa que mostraba con sus raíces. Pero la desgracia golpeó justo 11 días antes de su gran noche en los Grammy Latinos. El 14 de noviembre de 2020, Flor sufrió un jamacuco cardíaco. El susto fue tremendo y los médicos no se anduvieron con rodeos, avisaron a la familia de que la situación era crítica y que la cosa pintaba muy mal. A sus 90 años, y tras haber superado un cáncer en 2012 y 1000 batallas más, en hospitales de Aguascalientes, su cuerpo dijo basta y comenzó a apagarse. Aquella misma tarde, el destino de la dinastía estaba a punto de dar un giro inesperado y dramático. Pepe Aguilar, que se encontraba en su residencia habitual de Los Ángeles, California, recibió una llamada que le heló la sangre. Al otro lado de la línea, su madre exigía de forma tajante que su nieta Ángela volara inmediatamente al rancho. No era una simple petición de abuela, sonaba más bien a una orden militar irrevocable. Pepe, visiblemente alterado por la salud de doña Flor y mosqueado por la extraña urgencia de que fuera precisamente Ángela quien acudiera, gestionó el viaje de la chica esa misma noche sin rechistar. Mientras tanto se cocía algo muy gordo entre bastidores que el gran público ni se olía en aquellos días de incertidumbre. Resulta que el equipo jurídico de los Aguilar tenía ya en su poder un informe confidencial de un detective privado sobre la misteriosa bóveda subterránea. Aquel dossier de 47 páginas no solo confirmaba que existía esa construcción clandestina, sino que destapaba detalles escabrosos. Adjuntaba fotografías vía satélite del rancho donde se apreciaba claramente un movimiento de tierra sospechoso que se remontaba al año 2006. Los ingenieros que analizaron el caso calculaban que levantar un búnker de semejante calibre y complejidad técnica, con las medidas de seguridad descritas por un antiguo trabajador, habría costado una auténtica fortuna entre $300.000 y $500.000 americanos. Una inversión desorbitada y sospechosa para un lugar que en teoría solo iba a servir para almacenar viejos recuerdos y cachivaches sentimentales. El 19 de noviembre de 2020, la joven Ángela aterrizó en el rancho El Sollate con el corazón en un puño. Para calmar las aguas, subió a sus redes una foto del atardecer en Zacatecas poniendo «En casa con la abuela, gracias por vuestras oraciones». Sus seguidores la inundaron de mensajes de cariño ajenos totalmente al tormenta familiar que se estaba gestando de puertas para adentro. Durante las 3 jornadas siguientes, Ángela se convirtió en la sombra de Flor Silvestre sin despegarse ni un instante de su lecho. Por allí andaban también Antonio Aguilar Jr. y el propio Pepe junto a los hermanastros Francisco y Marcela Rubiales, todos con los nervios a flor de piel. Pero estaba clarísimo que Flor solo tenía ojos para su nieta menor. Cada tarde echaba a todo el mundo de la habitación para quedarse a solas con ella. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Pepe Aguilar, que siempre ha llevado las riendas del negocio con mano de hierro, se sentía desplazado y fuera de juego. Antonio Jr., más prudente por naturaleza, miraba el panorama desde la barrera, guardando silencio pero comiéndose la cabeza de preocupación. Los Rubiales, hijos del primer matrimonio, empezaban a olerse la tostada y temían que esto afectara a su parte del pastel de la herencia, aunque había un misterio mayor flotando en el aire.
La trama se complicó el 21 de noviembre con la aparición sorpresa de 2 notarios de Zacatecas en la finca. Estuvieron encerrados unas 3 horas y al salir llevaban bajo el brazo un maletín de piel negra que no traían al llegar, lo que desató todas las alarmas. A ese cónclave no invitaron a ninguno de los hijos. El único testigo fue el abogado de confianza de toda la vida, el que sirvió a Antonio Aguilar hasta que falleció en 2007. Esa misma noche, tras la marcha de los notarios, la salud de Flor Silvestre se vino abajo con un episodio cardíaco mucho más severo que el anterior. Los doctores que la asistían en el rancho valoraron la situación y decidieron que meterla en una ambulancia rumbo al hospital era jugársela demasiado, así que optaron por mantenerla en su hogar, arropada por el calor de los suyos en sus últimos momentos. La mantenían sedada para que no sufriera, pero en la familia todos eran conscientes de que el desenlace era cuestión de horas. El 23 de noviembre de 2020, siendo las 3:47 de la tarde, Flor sacó fuerzas de flaqueza y pidió ver a Ángela en su cuarto totalmente a solas. Pepe intentó colarse en la reunión, pero su madre se puso firme, solo Ángela. Él, desconcertado y con un rebote monumental, tuvo que tragar saliva y acatar la última voluntad de la matriarca. Lo que se coció en esa habitación durante las siguientes 2 horas y 23 minutos iba a dinamitar los cimientos de la familia. Ángela cruzó el umbral siendo una adolescente de 17 años que idolatraba a su abuela por encima de todo. Y salió convertida en la guardiana de un secreto familiar inconfesable con instrucciones precisas de cuándo y cómo soltar la bomba. El servicio doméstico que merodeaba por el pasillo asegura haber oído a Flor Silvestre hablando largo y tendido con voz débil, pero con mucha autoridad. También comentan que escucharon a Ángela romperse a llorar desconsoladamente en un par de ocasiones, lo que aumentaba el dramatismo. Cuando la chiquilla abandonó finalmente la estancia a las 6:10 de la tarde, parecía haber visto un fantasma con la cara desencajada, pálida como la cera y los ojos hinchados de llorar, aferrando un sobremanila sellado como si le fuera la vida en ello. Pepe Aguilar, que se comía las uñas en el salón, se abalanzó sobre su hija exigiendo respuestas. ¿Qué te ha contado? ¿Qué llevas ahí?, le interrogó. Ángela, con un hilo de voz, sentenció. ¿La abuela? Me ha pedido discreción. Dice que todavía no es el momento. Pepe se quedó a cuadros, frustrado y confuso, pero no tuvo más remedio que respetar el deseo de su hija y de su madre moribunda. Antonio Jr. intentó sonsacarle algo también, pero se topó con el mismo muro de silencio. Los Rubiales, oliéndose que se estaba repartiendo el bacalao sin ellos, exigieron ver a Flor, pero la pobre mujer había quedado exhausta tras la confesión. Después de aquella intensa charla con Ángela, los médicos prohibieron terminantemente más visitas por esa noche. Durante las siguientes 36 horas, Flor Silvestre se sumió en un letargo del que ya apenas despertaría. Rodeada de toda su prole, hijos, nietos y parientes, la gran dama de la dinastía Aguilar exhaló su último suspiro en el mismo rancho que fue testigo de su amor de 50 años con Antonio Aguilar. Sus nietos y el resto de la familia vieron cómo se apagaba la luz de la matriarca en el lugar donde había sido inmensamente feliz junto a su marido. Aquel fatídico 25 de noviembre del año 2020, cuando el reloj marcaba exactamente las 8:34 de la mañana, el agotamiento vital terminó por detener su noble corazón. Se apagaba la luz de Flor Silvestre, conocida eternamente como la voz que acaricia. La dama que se había erigido como un auténtico pilar de la época de oro del cine azteca y una de las figuras más trascendentales de la canción ranchera, exhaló su último aliento en paz por causas naturales en su amada finca, El Soyate, en tierras de Zacatecas. Sus restos mortales descansarían finalmente junto a los de su gran amor, Antonio Aguilar, en los terrenos de esa misma hacienda, cumpliendo así su última y más ferviente voluntad. No habían dado ni las 11 de la mañana cuando el nombre de Flor Silvestre ya coronaba las listas de tendencias en todas las plataformas digitales de México, ocupando el puesto número 1.
Sin embargo, lo que parecía el cierre de un capítulo era solo el inicio de una tormenta mediática. El escándalo tras su partida acababa de detonar. Nadie, absolutamente nadie, podía presagiar la magnitud del terremoto familiar que se avecinaba una vez que saliera a la luz la confesión secreta que le había confiado a su nieta Ángela. En el funeral celebrado en la más estricta intimidad no hubo flashes ni prensa rosa. Solo reinaba el silencio sepulcral de El Sollate y la tensión de un clan que intuía que algo esencial había cambiado en las últimas 48 horas. Las exequias de la matriarca Flor Silvestre tuvieron lugar el día 26 de noviembre de 2020. Apenas una jornada después de su triste deceso, se llevó a cabo una ceremonia reservada exclusivamente para la familia directa y un círculo muy cerrado de amistades forjadas a lo largo de las décadas. Allí estaba Ángela Aguilar, envuelta en un luto riguroso con la mirada perdida y los ojos terriblemente inflamados por el llanto incesante. La joven aferraba con fuerza inusitada contra su pecho un sobre de color manila, el mismo que su abuela le había entregado en mano apenas 2 días antes del final. Pepe Aguilar no le quitaba la vista de encima observándola con una mezcla palpable de preocupación de padre y una creciente ansiedad por el futuro del patrimonio. Él sabía que aquel sobre custodiaba algo trascendental, un secreto que su madre consideró tan vital que prefirió nombrar guardiana a su nieta adolescente antes que a él, el primogénito y gestor del legado. El momento de la verdad, el primer contacto con la realidad oculta, llegó esa misma noche cerrada. Fue cuando el clan al completo se congregó en el salón principal de la hacienda para proceder a la lectura formal del testamento de Flor Silvestre. El notario José Luis Hernández Mora, un hombre de 67 años con 4 décadas de trayectoria impecable en derecho de sucesiones, hizo acto de presencia con puntualidad británica a las 7 de la tarde portando un maletín que resguardaba los documentos legales debidamente certificados. Entre los asistentes se encontraban Pepe Aguilar, junto a su esposa Annelis Álvarez, así como Antonio Aguilar Jr., acompañado de su mujer. También estaban presentes Leonardo Aguilar, de 22 años, la joven Ángela, de 17, y los hermanos Francisco y Marcela Rubiales, con sus respectivas parejas. En total, 14 almas se acomodaron alrededor de la majestuosa mesa de madera de encino que el patriarca Antonio Aguilar había ordenado fabricar ex profeso para estos cónclaves familiares. Las primeras disposiciones testamentarias se revelaron casi al instante y resultaron ser completamente previsibles para todos los presentes. El testamento oficial, que había sido redactado en marzo de 2019, repartía el patrimonio personal del artista de forma equitativa entre sus 4 vástagos. Los beneficiarios directos eran Pepe Antonio Jr., Francisco y Marcela, sin distinción alguna. El emblemático rancho El Sollate, con una tasación oficial de $12 millones, pasaba a ser propiedad compartida entre Pepe y Antonio Jr. Eso sí, con una cláusula inquebrantable: los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre debían permanecer a perpetuidad en los terrenos de la finca. Por otro lado, los derechos de explotación musical de las grabaciones de Flor se dividían a partes iguales entre los 4 hijos. El inventario incluía además una colección de joyas, algunas propiedades de menor calado y cuentas bancarias que sumaban aproximadamente $2.300.000 extra. Todo parecía discurrir con normalidad y el notario Hernández Mora comenzaba a guardar sus papeles cuando Ángela, que había guardado un silencio sepulcral, alzó una voz trémula. «Un momento, por favor, esperad. Mi abuela me entregó esto personalmente». Del sobre manila sacó un legajo de 23 páginas debidamente notariado y lacrado, fechado el 21 de noviembre de 2020, tan solo 4 días antes del fallecimiento del artista. Se trataba de un codicilo testamentario, una modificación legal de última hora que alteraba aspectos clave del testamento matriz. Y lo que era más impactante, destapaba la existencia de una serie de bienes que jamás habían figurado en el inventario patrimonial realizado en el año 2007.
La reacción en la sala fue eléctrica e inmediata. Pepe Aguilar se levantó de golpe visiblemente alterado. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué nadie me informó de nada? Su tono denotaba confusión y un enfado monumental. Antonio Jr., manteniendo algo más la compostura pero igualmente atónito, exigió revisar el documento de inmediato. Los hermanos Rubiales cruzaron miradas cargadas de inquietud ante el giro dramático de los acontecimientos. El notario Hernández Mora, quien lógicamente conocía el documento, pues él mismo lo había validado 4 días atrás, tomó los folios de las manos temblorosas de Ángela y procedió a su lectura. El texto comenzaba con una confesión directa y desgarradora de puño y letra de Flor Silvestre. Durante los últimos 13 años de mi existencia he guardado silencio sobre ciertos bienes y propiedades que mi esposo Antonio adquirió en vida, pero que debido a razones complejas de ingeniería fiscal y protección legal no se declararon en su totalidad tras su muerte en el año 2007. Un silencio absoluto, casi doloroso, se apoderó de la estancia. Solo se escuchaba la voz monocorde del notario desgranando la verdad. El primer activo oculto que salía a la luz era una vasta propiedad en San Antonio, Texas, una hacienda de 340 acres de extensión. La finca contaba con una residencia principal de 780 metros cuadrados y figuraba registrada a nombre de la sociedad Aguilar Legacy Holdings LLC. Dicha propiedad fue comprada en el año 1998 por $1.200.000, aunque su valor actual en el mercado ascendía a $4.700.000. Según rezaban los papeles oficiales, Antonio Aguilar había maquinado utilizar aquella propiedad como su centro neurálgico para gestionar las giras por Estados Unidos, pero jamás se le ocurrió declararla al fisco en México, buscando así escaquearse de cualquier lío con Hacienda y evitar las complicaciones fiscales internacionales. Pepe Aguilar se quedó blanco como si hubiera visto un fantasma. Él había llevado la batuta de las giras de su padre durante años. ¿Cómo narices era posible que no tuviera ni idea de la existencia de esta finca? Pero la cosa no quedaba ahí, porque la segunda revelación que soltó el notario fue un auténtico bombazo mucho más fuerte que el anterior. Se trataba de una cuenta de inversiones en un banco de Houston, Texas, cargada de acciones en petroleras y ladrillo. El valor actual de ese fondo ascendía a $3.200.000. Aquella cuenta se había abierto allá por el año 2001 y Antonio Aguilar no había dejado de meter dinero religiosamente hasta apenas 6 meses antes de fallecer. ¿De dónde ha salido toda esa pasta?, preguntó en voz alta sin poder contenerse Francisco Rubiales, el hijo mayor del primer matrimonio de doña Flor. Papá Paco nos dejó con lo puesto cuando murió. Este dinero tiene que venir de algún negocio que mi madre y don Antonio montaron a pachas y en secreto. El notario, ajeno al murmullo que empezaba a crecer en la sala, continuó con la lectura del testamento. Flor Silvestre detallaba en el escrito que esa fortuna provenía de los derechos de autor internacionales de las películas de Antonio Aguilar, vendidas para su distribución en toda América Latina y en España. Las productoras ingresaban la viruta directamente en la cuenta americana para simplificar el papeleo y saltarse las trabas de las transacciones internacionales. Pero fue la tarde del 23 de noviembre cuando se armó la gorda, momento en que le confesé a mi nieta Ángela lo verdaderamente importante del asunto. Leyó el notario con voz grave, y la tensión en aquel salón se podía cortar con un cuchillo. El ambiente era irrespirable. El documento sacaba a la luz la existencia de una bóveda subterránea que el detective privado había localizado semanas atrás. Pero lo que guardaba esa cámara acorazada era algo que nadie se imaginaba ni en sus mejores sueños. Según el codicilo, dentro de la caja fuerte descansaban los contratos originales de 73 películas auténticas, joyas del cine, que Antonio Aguilar había producido entre el año 1965 y el 1995, toda una vida de trabajo, con unas cláusulas de derechos de autor a perpetuidad que generaban regalías automáticas clink clink caja cada vez que las cintas se emitían o se vendían.
Esos contratos se quedaron en el limbo, nunca se transfirieron oficialmente tras su muerte, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Lo que significa que técnicamente los beneficios se habían estado acumulando en una cuenta fantasma durante 13 largos años. Y no solo eso, aparecieron escrituras de 3 propiedades más. Un pisazo de lujo en Ciudad de México tasado en $890.000, una auténtica joya inmobiliaria. Un terreno inmenso de 50 hectáreas en Jalisco, valorado en $1.400.000, y una casa en Los Ángeles, California, que vale $2.100.000. Además, una colección de arte mexicano de quitar el hipo que incluía piezas maestras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Dicha colección, según una tasación privada que se hizo en el año 2019, rondaba aproximadamente los $6.800.000, y lo que terminó de rematar a la familia documentos que probaban que Antonio Aguilar había montado un fideicomiso irrevocable en el año 2005, pensando específicamente en sus nietos menores. El fondo estaba dotado con $2.500.000 y estaba diseñado al milímetro para repartirse a partes iguales entre Leonardo, Ángela y cualquier otro nieto que viniese al mundo después. El fideicomiso se desbloquearía cuando el Benjamín de los nietos cumpliera los 21 años. Si echabas cuentas, el resultado era para echarse a llorar. La propiedad de Texas, $4.700.000, la cuenta de inversiones sumaba otros $3.200.000. Los contratos de las películas con un valor estimado de regalías acumuladas de $5.400.000. Las 3 propiedades extra, $4.390.000. La colección de arte, $6.800.000 y el fideicomiso para los chavales de $2.500.000. Estamos hablando de $26.990.000 adicionales a los 20 kilos que Antonio Aguilar había declarado oficialmente. La fortuna real de Antonio Aguilar, cuando estiró la pata, no era de 20 millones como decían las revistas de cotilleo, sino de casi $47 millones. Casi la mitad del patrimonio había estado oculto bajo la alfombra durante 13 años. A Pepe Aguilar le faltaba el aire, no podía ni respirar. Sus manos temblaban como un flan mientras se aferraba al borde de la mesa de caoba. ¿Por qué mi padre nos haría una jugada así? ¿Por qué mi madre se cayó como una tumba tanto tiempo? Su voz se quebró rota por el dolor y la incomprensión. Ángela, llorando a moco tendido, contestó: la abuela me dijo que el abuelo estaba acojonado. Tenía pánico de que el gobierno les embargara todo por unos impuestos impagables. Tenía miedo de que la familia acabara a tortas por el dinero. Solo quería protegernos de nosotros mismos. Antonio Jr., que suele ser un tipo tranquilo, estalló y montó un pollo monumental. ¿Protegernos? Nos ha mentido a la cara durante 13 años, mamá nos ha engañado. La última página del anexo era una carta personal de Flor Silvestre dirigida a su nieta Ángela, pero el notario tenía permiso para leerla ante todos. Mi querida Ángela, te elegí a ti porque eres la Benjamina, la que tiene todo el futuro por delante para brillar. Tu hermano Leonardo es un sol, pero tú tienes un duende especial, algo que no se aprende. Tienes mi voz, mi sensibilidad, mi forma de entender la vida. Lo que hizo tu abuelo no fue por avaricia ni codicia, fue por puro miedo. Miedo a un sistema que él sentía que iba a castigarle por haber triunfado. Miedo a que todo lo que levantamos con el sudor de nuestra frente en 60 años se esfumara en impuestos y pleitos. Cuando él falleció en el año 2007, yo me vi en una encrucijada con 2 caminos. O cantaba la Traviata revelando todo y afrontaba el puro legal, o me lo guardaba en secreto hasta que viera que era el momento justo. Me decanté por la segunda opción porque me negaba en rotundo a que su leyenda quedase manchada. No estaba dispuesta a que el mundo entero señalase a Antonio Aguilar como un defraudador del fisco, sino que lo recordasen como el gigante que fue. Ahora la pelota está en vuestro tejado y os toca a vosotros como familia unida tomar cartas en el asunto y decidir qué demonios hacer con esta bomba informativa.
Tenéis dos caminos: podéis poner las cartas sobre la mesa, regularizar todo, con Hacienda pagando las sanciones y los impuestos pendientes, para dormir tranquilos, o podéis buscaros la vida de otra manera. Yo no voy a juzgaros desde el más allá, haced lo que creáis conveniente. Solo os suplico una cosa: no dejéis que este asunto dinamite los cimientos de nuestra familia. La pasta va y viene, el dinero es efímero, pero la sangre y la familia son sagradas y eternas. Con todo el amor de vuestra abuela Flor Silvestre. En el momento en que el notario cesó su lectura, el silencio era sepulcral y no quedaba ni un solo par de ojos secos en aquel salón. Incluso Pepe Aguilar, ese hombre de hierro que siempre lleva la batuta, tenía las mejillas empapadas en lágrimas. Cuando el reloj marcaba las 22:47 de aquel 26 de noviembre del año 2020, el clan Aguilar se topaba de bruces con la encrucijada más trascendental de toda su saga. ¿Cómo narices iban a gestionar un secreto valorado en 47 millones de dólares que acababa de caerles encima como un jarro de agua fría? Si el escándalo no estalló en las redes sociales al instante, fue únicamente porque los Aguilar, viejos zorros acostumbrados a controlar su imagen pública con precisión de cirujano, supieron blindarse. Lograron que lo que se habló en esa reunión no saliese de esas cuatro paredes, manteniendo un hermetismo absoluto durante las primeras 72 horas críticas. No obstante, era imposible tapar el sol con un dedo. La tensión que se mascaraba en el ambiente del rancho El Soyate durante los días previos al entierro era irrespirable. El servicio y los trabajadores de la finca se percataron de que los cónclaves familiares se alargaban hasta las tantas de la madrugada en un ambiente de nerviosismo palpable. Se oían voces más altas de lo normal, broncas monumentales y portazos que retumbaban en toda la casa, dejando claro que el horno no estaba para bollos. El personal de limpieza se encontró en varias ocasiones con vajilla destrozada y vasos hechos añicos, una prueba irrefutable de que los nervios estaban a flor de piel y la situación se les iba de las manos. Llegado el 29 de noviembre de 2020, apenas 3 jornadas después de destaparse el pastel con el codicilo, la familia Aguilar estaba hecha añicos, dividida en 3 bandos irreconciliables. Pepe Aguilar, que por aquel entonces contaba con 52 años, se erigía como el patriarca indiscutible y el cerebro detrás del imperio musical que habían levantado. Con un patrimonio personal que quitaba el hipo valorado en millones de dólares y una trayectoria impecable con 23 álbumes en el mercado, avalado por 4 premios Grammy y 5 Grammy latinos, tenía muchísimo que perder. Toda su reputación se iría al garete si este escándalo salpicaba su carrera. Su postura desde el minuto 1 fue tajante y sin medias tintas: hay que ser legales y declararlo absolutamente todo. Debemos contactar con la agencia tributaria Apoquinar lo que nos corresponda, incluyendo los recargos por demora, y seguir con nuestras vidas con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila. Su mujer, Anelis Álvarez, era su mayor apoyo y cerraba filas con él sin dudarlo ni un instante. Ella tenía clarísimo que en estos tiempos donde las redes sociales lo ven todo y la privacidad es una utopía, guardar un secreto de tal calibre era una misión imposible. Tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz, es cuestión de tiempo. Es infinitamente mejor que demos nosotros el paso y controlemos el relato a que nos pillen en un renuncio o se filtre a la prensa, argumentaba con lógica aplastante. Leonardo Aguilar, un chaval de 22 años, también se puso del lado de su padre. Como artista que estaba empezando a despuntar, sentía que cargar con ese muerto en el armario era jugársela demasiado. Por otro lado, Antonio Aguilar, hijo el Benjamín del matrimonio entre Antonio y Flor, veía las cosas desde una óptica radicalmente opuesta. Él sostenía con vehemencia que sacar esos trapos sucios destruiría para siempre la imagen inmaculada de su padre, un daño irreversible. Papá pasará a la historia etiquetado como un defraudador, ¿y eso no lo podemos permitir? Todas sus películas de culto, sus canciones,
Todo ese imperio que levantó durante 60 años quedará emborronado por esto. ¿De verdad queréis eso? Cargaros la memoria de nuestro padre, repetía una y otra vez en las reuniones. Francisco y Marcela Rubiales se sumaron a esta trinchera, aunque sus motivos tenían matices distintos a los de su hermanastro. Al ser hijos del primer matrimonio de Flor Silvestre con Paco Malgesto, su vínculo era diferente. Siempre se habían mantenido en un segundo plano con una relación un tanto más distante respecto al gran legado de los Aguilar. Su argumento era que existían vericuetos legales para arreglar el desaguisado sin necesidad de montar un espectáculo público que alimentase el morbo. Francisco Rubiales, que ya calzaba 71 años, llevaba toda la vida currando como productor de televisión y sabía de qué iba la vaina. Conocía al dedillo los entresijos de los medios de comunicación y el efecto devastador que tendría soltar una bomba de racimo como esa. Podemos fichar a los mejores fiscalistas de México, gente potente que negocie con Hacienda de forma confidencial y bajo cuerda. No hace falta montar un circo mediático, sugería Ángela Aguilar, que con sus 17 años se encontraba en la posición más delicada y dolorosa de todas. Su abuela la había elegido a dedo como la guardiana de este secreto, poniéndole sobre los hombros la pesada carga de decidir el cuándo y el cómo. Pero era la Benjamina la que menos tablas tenía en el mundo de los negocios y en los laberintos legales. Se encontraba ante un dilema moral que no se lo deseaba ni a su peor enemigo. Si apoyaba a su padre para cantarlo todo, sentía que estaba traicionando la última voluntad de su abuela de proteger el buen nombre de Antonio Aguilar. Pero si se aliaba con Antonio Jr. y los Rubiales para taparlo, se convertía en cómplice de lo que a fin de cuentas era una evasión de impuestos continuada. Durante aquellos días negros de finales de noviembre y principios de diciembre de 2020, a Ángela se le cerró el estómago y prácticamente dejó de comer. Se quedó en los huesos en cuestión de días. Le temblaban las manos sin parar y se pasó varias noches en vela, incapaz de pegar ojo. En sus redes sociales, donde acumulaba millones de seguidores, pendientes de cada paso, apenas subió una triste foto en toda esa semana infernal. Se proyectaba en la pantalla una estampa desgarradora de Flor Silvestre, interpretando "Te extraño cada segundo", una imagen que por sí sola valía más que 1000 palabras y encogía el corazón. Los seguidores, viviendo en la inopia y totalmente ajenos al drama monumental que se cocía entre bambalinas, inundaban las redes sociales con mensajes de ánimo y sentidas condolencias. Ni en sus peores pesadillas podría nadie imaginar el calvario que la chiquilla llevaba por dentro. La bomba estalló definitivamente el 3 de diciembre de 2020, cuando los abogados soltaron un informe que cayó como un jarro de agua fría sobre la familia. La disyuntiva que plantearon era clara y cruel. Si la familia optaba por dar un paso al frente y regularizar voluntariamente aquel patrimonio oculto para sacarlo a la luz, tendrían que rascarse el bolsillo para afrontar sanciones y tributos atrasados que oscilaban nada más y nada menos que entre los 12 y los 15 millones de dólares americanos. Era un auténtico disparate financiero, pues prácticamente la mitad del valor de esos bienes no declarados se esfumaría únicamente en pagar las multas a Hacienda. A Pepe Aguilar se le mudó el color del rostro al oír las cifras. 15 millones de dólares, repetía sin dar crédito a sus oídos, aunque enseguida recuperó la compostura y se mantuvo en sus 13, con firmeza. Da igual, el dinero es lo que hay que hacer y punto. Antonio Jr. estalló hecho un basilisco. Qué fácil es decirlo desde tu trono, tú tienes tu propia fortuna y la vida resuelta con tu carrera. Algunos de nosotros dependemos de esta herencia para subsistir. Aquella acusación fue como una bofetada sin mano en pleno rostro. Pepe se levantó de la mesa con un enfado monumental, echando chispas. Me estás diciendo a la cara que prefieres vivir en la mentira y la ilegalidad antes que pagar lo que debemos al fisco como Dios manda.
Te digo que no voy a consentir que manches la memoria de nuestro padre solo por tu obsesión enfermiza de ir de santo y ser el héroe moral de esta familia, le espetó Antonio Jr. sin miramientos. Hacía décadas que no se veía una bronca tan descomunal y violenta entre los hermanos Aguilar. El ambiente se podía cortar con un cuchillo y la tensión era irrespirable. Anelis Álvarez tuvo que meterse en medio de la disputa básicamente para que no llegaran a las manos y evitar que la sangre llegara al río. Esa misma noche toda esa tensión acumulada le pasó factura a la pobre Ángela Aguilar, que sufrió un ataque de ansiedad fulminante. Su madre Anelis la encontró en su habitación del rancho hiperventilando y al borde del colapso, aferrada como un clavo ardiendo al sobre Manila que le había entregado su abuela Flor. «Mamá, no puedo con esto, me viene grande. No puedo, abuela. No debían haberme puesto en esta tesitura. Solo tengo 17 años. ¿Cómo pretenden que decida yo sobre este lío?» «Tu padre y yo nos encargaremos de este marrón y te protegeremos. Tú solo has sido la mensajera, no tienes culpa ni responsabilidad en lo que los mayores decidamos hacer». Pero Ángela sabía perfectamente que la cosa no era tan sencilla como la pintaban. Flor Silvestre no había dado puntadas sin hilo, la había elegido a ella a conciencia. Le había legado no solo la información confidencial, sino también la pesada carga moral de asegurarse de que todo se gestionara con rectitud y honor. El 7 de diciembre de 2020, tras 12 días de reuniones infernales, gritos, lloros y negociaciones a cara de perro, el clan Aguilar llegó a una tregua temporal. Acordaron contratar al bufete de abogados fiscalistas con más renombre y pedigrí de todo México para intentar solucionar el entuerto. El objetivo era que estudiaran con lupa todas las salidas legales posibles. Mientras tanto se decretó la ley del silencio. El secreto debía guardarse bajo 7 llaves. Ningún miembro de la familia podía soltar prenda a nadie de fuera, ni siquiera a los amigos más íntimos o a compañeros del gremio artístico. Ángela quedó al menos sobre el papel, liberada de toda carga y responsabilidad sobre el veredicto final de este culebrón familiar. Ella había cumplido su cometido transmitiendo el mensaje con fidelidad. Ahora les tocaba a los adultos mover ficha y tomar las riendas de la situación. Se fijó una fecha límite inamovible. Antes del 31 de marzo de 2021, la familia debía tener una resolución definitiva sobre qué camino tomar. Pero ya se sabe que los trapos sucios de este calibre nunca permanecen escondidos eternamente bajo la alfombra. La verdad siempre busca una grieta por donde salir. La primera filtración surgió a principios de enero de 2021, abriendo la caja de los truenos de manera inesperada. Un empleado del despacho que había tenido acceso a los papeles se fue de la lengua en una reunión social comentando que los Aguilar tenían un buen lío entre manos con temas de herencias y hacienda. La mala suerte quiso que su interlocutor fuera un periodista de la prensa rosa, un sabueso que olió la sangre y la exclusiva al instante. Para el 15 de enero de 2021, las redes sociales empezaron a hervir con rumores difusos y habladurías sobre propiedades ocultas del gran Antonio Aguilar. Aunque no había datos concretos, la semilla de la duda ya estaba germinando y el rumor corría como la pólvora por todo Internet. Pepe Aguilar, viendo que el control del relato se les escapaba de las manos y se avecinaba un desastre mediático, tomó la decisión más peliaguda de su vida. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Haremos una declaración pública antes de que esto se convierta en un circo incontrolable y nos devoren. Antonio Jr. lo tachó de traidor a la familia, mientras que la rama de los Rubiales amenazó con meterles una demanda judicial de órdago si abrían la boca. A Ángela le volvieron los ataques de ansiedad ante la presión, pero Pepe Aguilar se mostró inflexible como una roca. No había vuelta atrás. El 28 de enero de 2021 convocó oficialmente una rueda de prensa para el día 3 de febrero. El mundo estaba a punto de descubrir la verdad que Flor Silvestre ocultó durante 13 años y que Ángela custodió durante 97 días. La dinastía Aguilar cambiaría para siempre.
El 3 de febrero de 2021, en el lujoso Hotel Four Seasons de Ciudad de México, Pepe Aguilar citó a la flor y nata de los medios de comunicación. Convocó a los gigantes de la información de México y Estados Unidos para lo que eufemísticamente describió como un anuncio trascendental sobre el legado familiar. La comparecencia estaba prevista para las 11 de la mañana, pero a las 10:30 la sala de prensa estaba ya a reventar, no cabía un alfiler. Más de 150 periodistas se habían acreditado ansiosos por conocer la primicia de primera mano. Las cámaras de Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo y decenas de medios digitales estaban ya colocadas en posición estratégica, listas para disparar. La expectación era máxima y se mascaba la tensión en el ambiente, pues los rumores llevaban semanas circulando y todos esperaban el bombazo informativo. El reloj marcaba exactamente las 11:03 de la mañana cuando Pepe Aguilar hizo acto de presencia montando un auténtico revuelo mediático al llegar acompañado por su mujer Anelis Álvarez, su hermano Antonio Aguilar Jr., que parecía querer que la tierra se lo tragase de lo incómodo que estaba. Y para sorpresa de todos los presentes, su hija Ángela Aguilar. La chiquilla, que apenas cuenta con 17 primaveras, apareció vestida de luto riguroso con un traje negro que le daba un aire de seriedad impropio de su edad, y la verdad es que se la veía hecha polvo con unas ojeras tan marcadas que ni las capas de maquillaje profesional lograban disimular las noches en vela que lleva encima. Aquella rueda de prensa se extendió durante 47 minutos de reloj y sinceramente se ha convertido en uno de los episodios más lacrimógenos y brutales que se recuerdan en la crónica social mexicana. Pepe Aguilar arrancó la intervención con la voz firme, intentando mantener el tipo, pero se notaba a leguas que estaba con las emociones a flor de piel mientras agradecía la asistencia a la prensa. Lo que os voy a contar hoy es, sin duda, uno de los tragos más amargos que me ha tocado beber en esta vida, pero soy de los que piensan que la verdad, aunque duela como un demonio, siempre es preferible a vivir en una mentira confortable. El cantante tomó una bocanada de aire tremenda como quien se prepara para saltar al vacío y prosiguió con su relato. Como bien sabéis todos vosotros, mi madre, la gran Flor Silvestre, nos dejó el pasado 25 de noviembre, una fecha que llevamos grabada a fuego. Pues bien, en sus últimos momentos de lucidez le soltó una bomba a mi hija. Ángela le confesó detalles sobre una fortuna en bienes y propiedades que mi padre Antonio Aguilar había amasado, pero que, y aquí viene el lío, no se declararon como Dios manda ante Hacienda tras su fallecimiento en el año 2007, quedándose en un limbo legal. El murmullo que recorrió la sala fue instantáneo y ensordecedor. Los periodistas se miraban unos a otros con cara de póker, confirmando que los rumores de pasillo eran efectivamente una realidad como un templo. Fue entonces cuando Pepe sacó los papeles, un resumen preparado por sus abogados que detallaba el patrimonio oculto, empezando por una finca impresionante en Texas, tasada nada más y nada menos que en $4,7 millones, además de una cuenta de inversiones en Houston con otros 3,2 millones de pasta. La lista seguía con propiedades adicionales repartidas entre México y Los Ángeles que sumaban 4,39 millones y una colección de arte privada valorada en la friolera de 6,8 millones. Y un fideicomiso para los nietos de 2,5 millones en total, sentenció Pepe con la voz quebrándosele por momentos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un dineral, aproximadamente $27 millones en activos que se quedaron fuera de la declaración patrimonial de 2007. Aquello fue el detonante. Los flashes de las cámaras estallaron de forma cegadora y los periodistas empezaron a lanzar preguntas a gritos, montando un gallinero incontrolable. Pepe tuvo que alzar la mano pidiendo un poco de orden y respeto en la sala. Por favor, dejadme terminar de explicar esto, que es importante. Mi padre no era ningún delincuente, era un hombre que se dejó la piel trabajando más de 60 años y que, como muchos de su época, tenía una desconfianza atroz hacia el sistema fiscal.
Cometió fallos, claro que sí, nadie es perfecto, pero su intención siempre fue blindar el patrimonio que había levantado con el sudor de su frente, para proteger a su familia. A continuación desgranó la cronología de los hechos. La auditoría interna en casa empezó en octubre de 2020, cuando empezaron a saltar las alarmas por inconsistencias en los papeles viejos. Mi madre, que ya veía que su salud se iba apagando poco a poco y no le quedaba mucho tiempo, tomó la decisión valiente de destapar todo el pastel antes de irse. Lo hizo mediante un codicilo en su testamento que le entregó en mano a mi hija Ángela. El momento que nos encogió el corazón a todos llegó cuando Ángela Aguilar, con lagrimones cayéndole por la cara, agarró el micrófono para hablar. Mi abuela me eligió a mí para esto porque sabía perfectamente que yo entendería su sufrimiento y la encrucijada moral en la que se encontraba. Me explicó que el abuelo actuó movido por el miedo, no por la avaricia. Me encargó que protegiera al clan, pero también que hiciera lo que es justo y legal. Se le rompió la voz al confesar: llevo 2 meses teniendo pesadillas horribles dándole vueltas a la cabeza para entender qué narices significa hacer lo correcto en un marrón así. La estampa de ver a una adolescente de 17 años que ya tiene una fortuna personal de $2,5 millones llorando desconsolada bajo el peso de un secreto familiar valorado en 47 millones, dejó al público totalmente conmocionado y con el corazón en un puño. Pepe retomó la palabra para anunciar medidas drásticas. Hemos fichado al bufete González y asociados, que son unos hachas en temas fiscales. Vamos a regularizar voluntariamente hasta el último céntimo ante el SAT. Vamos a pagar los impuestos que tocan, más todas las multas y recargos por haber tardado tanto en declarar. Los cálculos estiman que la broma nos va a salir por unos $14,3 millones, que se dice pronto. Y quiero ser claro como el agua, continuó Pepe subiendo el tono. Mi madre, Flor Silvestre, estaba al tanto de todo esto desde el año 2007. Ella tomó la decisión consciente de callarse y no declarar esos bienes en aquel momento, por las razones que fueran. Yo no soy quien para juzgar sus motivos, pero sí tengo la obligación moral de arreglar este desaguisado. Y entonces soltó el bombazo final que nadie vio venir. Todo el dinero del fideicomiso destinado a mis hijos Leonardo y Ángela, esos $2,5 millones íntegros, van a ser donados a fundaciones que ayudan a músicos mexicanos que están pasando las canutas. No nos vamos a quedar ni un duro. Mis hijos y yo lo hemos hablado y estamos de acuerdo, no podemos beneficiarnos de un dinero que debió haber salido a la luz hace 14 años. El directo de la rueda de prensa arrasó con más de 3,7 millones de personas conectadas simultáneamente en YouTube y Facebook, un auténtico récord. Para cuando dieron las 2 de la tarde del 3 de febrero de 2021, el apellido Aguilar era trending topic mundial número 1 en Twitter, acumulando más de 2,4 millones de menciones. Las reacciones no se hicieron esperar y hubo de todo como en botica. Unos aplaudieron la transparencia de Pepe Aguilar y los cojones que tuvo para admitir la culpa. Otros, sin embargo, se le echaron al cuello, acusándolo de manchar el legado y la memoria del gran Antonio Aguilar. El debate en redes sociales fue encarnizado con comentarios muy bestias. La industria de la música regional mexicana se quedó en shock, pero con una dosis de hipocresía que tela marinera. Porque mientras de cara a la galería muchos artistas mandaban mensajes de apoyo y cariño a la familia Aguilar, por la espalda en los corrillos privados los comentarios eran mucho más crueles, oportunistas y venenosos, aprovechando para hacer leña del árbol caído. Vicente Fernández Jr., vástago del legendario Vicente Fernández, quien nos había dejado huérfanos de su voz apenas un par de meses antes. Concretamente, aquel fatídico 12 de diciembre de 2020, decidió romper su silencio con un tuit que parecía medido con escuadra y cartabón. Sus palabras fueron un dardo envenenado envuelto en seda. La verdad es el único sendero transitable por mucho que escueza. Mis respetos a la dinastía Aguilar por tener las agallas de dar la cara ante semejante situación. No obstante, las malas lenguas cercanas al clan Fernández
chismorreaban sotovoce que de puertas para adentro aquello confirmaba lo que era un secreto a voces, los tejemanejes fiscales y las prácticas de dudosa moralidad que han salpicado a la industria desde tiempos inmemoriales. El resto de figuras del panorama regional, muchos de los cuales seguramente guardaban sus propios cadáveres tributarios bajo la alfombra, optaron por la táctica del avestruz, un silencio sepulcral y muy sospechoso para no levantar la liebre. Clamaba al cielo el mutis de personajes como Julián Álvarez, quien ya venía capeando sus propios temporales mediáticos por supuestos líos con organizaciones criminales, y que prefirió no abrir la boca para no salir escaldado. Pero el golpe de gracia, la estocada final que nadie vio venir con tanta fuerza, llegó de donde más duele del propio respetable de esa audiencia, que encumbra y destruye con la misma facilidad. Las redes sociales se transformaron en un auténtico campo de batalla, una guerra civil digital con dos bandos atrincherados y dispuestos a todo por defender su postura a capa y espada. Por un lado estaban los fieles escuderos que argumentaban que don Antonio Aguilar había sido un gigante, un icono cultural que había aportado a México muchísimo más de lo que Hacienda pudiera reclamarle jamás en sus libros de cuentas. Apuntaban con el dedo al sistema tributario acusándolo de ser históricamente leonino e injusto con los artistas, sugiriendo que en la época dorada de Antonio Aguilar, moverse en esas zonas grises era el pan nuestro de cada día. Sin embargo, para la benjamina Ángela Aguilar, que por aquel entonces era una cría de apenas 17 primaveras, la campaña de acoso y derribo digital fue de una crueldad inusitada y salvaje. El tablón de su Instagram sufrió una metamorfosis radical donde antes llovían flores lisonjas y mensajes de cariño, ahora caían chuzos de punta y ataques viscerales cargados de bilis. Le decían de todo menos bonita, niña rica con dinero manchado. Tu abuelo era un chorizo de guante blanco. Devuelve la pasta que le robasteis al pueblo trabajador. Como era de esperar, su salud mental se resintió gravemente ante tal asedio. No tuvo más remedio que echar el cierre tocando fondo y bloqueando los comentarios en todas sus plataformas el 6 de febrero de 2021. Apenas 3 días después del circo mediático de la rueda de prensa, la chica no pudo más y canceló 3 bolos que tenía cerrados para febrero y marzo, alegando que estaba emocionalmente rota y exhausta. Su equipo de representantes se vio obligado a lanzar un comunicado intentando apagar el fuego. Ángela está viviendo un calvario, uno de los tragos más amargos de su corta vida. Rogamos un poco de humanidad y respeto mientras gestiona el duelo por su abuela y el peso de este escándalo familiar que le ha caído encima. Leonardo Aguilar, el hermano mayor, también salió trasquilado de toda esta polémica, sufriendo daños colaterales importantes. Perdió un suculento contrato de patrocinio con una firma de moda valorado en nada menos que 300.000, porque la marca decidió que asociarse con ese drama familiar manchaba su impoluta imagen corporativa. Incluso Pepe Aguilar, que se supone que tiene la piel dura y está más preparado para lidiar con el escarnio, tras estar curtido en 1000 batallas y décadas bajo los focos, acusó el golpe y se tambaleó ante la magnitud de la crítica pública. 3 promotores estadounidenses decidieron que era mejor prevenir que curar y cancelaron las fechas de su gira de primavera de 2021. El agujero en el bolsillo se calculó en unos dolorosos 200.000 en pérdidas directas. El 15 de febrero de 2021, apenas 12 días después de soltar la bomba públicamente, Pepe Aguilar se sentó en exclusiva con Univisión para abrirse en canal y confesar el peaje emocional que estaban pagando. He visto a mi niña llorar a mares hasta secarse, hasta quedarse sin una sola lágrima que derramar. He tenido que presenciar cómo la memoria de mi padre, un señor que se desvivió por México, es hecha picadillo en redes sociales por gente que no tiene ni idea de quién fue ni lo conoció. Y me pregunto cada noche dándole vueltas a la almohada, ¿realmente hice lo correcto al destaparlo todo? Quizá debí haberme callado y guardar el secreto bajo 7 llaves, como hizo mi madre durante 13 años. Se le quebró la voz al hablar de Ángela. Es una cría de 17 años.
Debería estar pensando en triunfar en sus sueños, en componer su próxima canción y comerse el mundo. En cambio, se pasa la vida en el psicólogo 3 veces por semana intentando digerir un trauma que le viene grande y que ningún adolescente debería tener sobre sus hombros. Aquella entrevista, seguida por 8.300.000 almas, logró despertar cierta compasión y renovar simpatías hacia la familia, pero, seamos sinceros, el daño era irreversible. El legado de don Antonio Aguilar, levantado piedra a piedra durante 60 años de carrera intachable, había quedado salpicado de barro para los restos. Con el paso de las semanas, a medida que avanzaban febrero y marzo de 2021, empezaron a aflorar más detalles escabrosos y perturbadores sobre la ingeniería financiera de Antonio Aguilar y las graves consecuencias legales de haber cantado La Traviata ante el público. El Servicio de Administración Tributaria, el temido ESAT, abrió formalmente una investigación el 10 de febrero de 2021, tomando cartas en el asunto. El comunicado oficial emitido en respuesta a la confesión voluntaria presentada por la familia Aguilar rezaba lo siguiente: respecto a los bienes ocultos y no declarados del señor Antonio Aguilar Barraza, fallecido en 2007, y doña Guillermina Jiménez Chaboya, nuestra querida Flor Silvestre, fallecida en 2020. Esta dependencia iniciará una auditoría exhaustiva y mirará con lupa cada uno de los documentos que se han presentado. El análisis forense de las cuentas destapó un entramado digno de película, revelando un patrón sumamente complejo. Los sabuesos contables del SAT, apoyados por expertos en fiscalidad internacional y derecho, descubrieron que el esquema de Antonio Aguilar no era una chapuza fruto de la improvisación, sino una obra maestra de ingeniería fiscal diseñada con asesoría de alto standing. La sociedad Aguilar Legacy Holdings LLC, dada de alta en Texas allá por 1998, no era ilegal per se. Miles de empresarios mexicanos de éxito tienen sociedades instrumentales en Estados Unidos para agilizar sus negocios internacionales. El quid de la cuestión, el verdadero problema, era que los beneficios y el patrimonio de esa empresa jamás se declararon al fisco mexicano, saltándose a la torera la ley para residentes fiscales. Para muestra un botón que ilustra la complejidad del asunto de forma cristalina. En el año 2003, don Antonio se marcó una gira de 47 conciertos por tierras estadounidenses que facturó la friolera de $3.800.000 brutos. Toda esa pasta fue a parar directamente a las cuentas bancarias de la sociedad Aguilar Legacy Holdings LLC sin pasar por la casilla de salida. Una vez descontados los gastos de producción, el transporte y lo que cobraban los músicos, el beneficio limpio era de escándalo aproximadamente $1.400.000 de ganancia neta. Según la ley, ese dineral debería haberse declarado ante la Hacienda mexicana y haber tributado al 30% del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de que dejaron de pagar unos $420.000 al SAT, un dinero que nunca llegó a las arcas públicas. Sin embargo, don Antonio Aguilar decidió hacerse el sueco y jamás incluyó esos ingresos millonarios en sus declaraciones oficiales. El capital se quedó aparcado cómodamente en Estados Unidos, reinvertido en ladrillo en Texas y engordando esa cuenta de inversiones en Houston. Si echas cuentas y multiplicas eso por 13 años de operaciones, desde 1998 hasta 2007, las cifras resultantes son astronómicas, de marear a cualquiera. Para entender bien este lío hay que escuchar los testimonios de los empleados y la gente de confianza que se movía en su círculo íntimo. Un trabajador de la propia oficina de contabilidad de Antonio Aguilar, que lógicamente pidió mantenerse en el anonimato, cantó todo ante las autoridades fiscales. Aseguró que don Antonio era un lince con las finanzas, revisaba personalmente cada factura y miraba con lupa cada contrato que firmaba. No era un hombre despistado. Si algo no se declaró, fue una decisión tomada a conciencia y con toda la intención
Nada de un fallo administrativo. Otra pieza clave del rompecabezas la aportó un antiguo abogado que trabajó codo con el patriarca entre los años 2002 y 2005. Este letrado confesó que en repetidas ocasiones le advirtió del jardín en el que se estaba metiendo por mantener todos esos activos ocultos al fisco. La respuesta del cantante era siempre la misma: se fiaba mucho más del sistema legal estadounidense que de la justicia mexicana. Su argumento era aplastante, decía que si estiraba la pata quería que sus hijos trincaran ese dinero sin que el gobierno de México se llevase un buen tajada en impuestos. Pero lo que dejó a todos de piedra fue el análisis técnico que se hizo de la cámara acorazada subterránea en el rancho El Soyate. La apertura oficial se produjo el 24 de febrero de 2021 ante la atenta mirada de notarios, peritos de Hacienda y representantes legales. Por parte de la familia Aguilar, tuvieron que ver cómo lo que allí había no solo confirmaba los rumores, sino que superaba con creces lo que Flor Silvestre había dejado escrito. Los ingenieros forenses que examinaron la estructura se dieron cuenta enseguida de que aquel búnker se había levantado en dos fases muy diferenciadas. La primera obra data de 2006, coincidiendo con lo que dijo el contable, pero hubo una segunda ampliación en el año 2012. Es decir, 5 años después de que Antonio Aguilar falleciera, lo que demuestra que Flor Silvestre siguió utilizando y agrandando el escondite. Ella continuó metiendo allí papeles comprometedores y objetos de valor durante su viudez. Las fechas de la obra la delatan por completo. Fase 1, año 2006, construcción de la cámara principal de 4 por 6 metros con muros de hormigón armado de 40 centímetros de grosor. Contaba con un sistema de ventilación especial para que los papeles no se pudriesen y una puerta de seguridad bancaria con combinación de 8 dígitos. El capricho costó unos $380.000. Luego vino la fase 2 en 2012, añadiendo una sala extra de 3 por 4 metros. Esta nueva estancia tenía control de humedad y temperatura pensada específicamente para conservar obras de arte en perfecto estado. Le pusieron iluminación LED de bajo consumo y hasta un generador de respaldo por si se iba la luz, sumando otros $220.000 a la factura. El coste total de la broma ascendió a $600.000, lo que planteaba una pregunta inevitable: ¿de dónde sacó Flor la pasta para esa reforma? Sus ingresos oficiales en ese año, entre las regalías musicales y su pensión, apenas rozaban los $180.000. No le llegaba ni para empezar una obra de ese calibre. La respuesta al enigma estaba irónicamente en los papeles dentro de la propia caja fuerte. Aparecieron extractos de la cuenta de Houston que mostraban retiradas de efectivo de $250.000 en abril de 2012. Esos movimientos estaban camuflados como mantenimiento de propiedades. Flor había tirado del dinero negro de Antonio para pagar la obra. Básicamente usó el dinero oculto para ampliar el zulo donde escondía las pruebas de ese mismo dinero oculto. Un círculo vicioso de manual. Lo más turbio del asunto es que esto no tenía que ver con el narco, sino con un sistema de corrupción totalmente normalizado en el mundillo del espectáculo. Las investigaciones paralelas de Hacienda destaparon que al menos otros 17 artistas de la quinta de Antonio Aguilar hacían exactamente lo mismo. Todos utilizaban esquemas parecidos con sociedades en paraísos fiscales y cuentas opacas para que nadie les tocase el bolsillo. Algunas de estas viejas glorias seguían vivas en 2021, y lo que se descubrió de los Aguilar les puso los pelos de punta y en una situación muy delicada. Incluso Vicente Fernández, el rey indiscutible de las rancheras, que falleció en diciembre de 2020, un mes después que Flor salió salpicado. Unos documentos filtrados en marzo de 2021 sugerían que Chente también tenía propiedades sin declarar al otro lado de la frontera. La familia Fernández optó por la estrategia del silencio absoluto, sin confirmar ni desmentir nada, esperando que pasara el temporal.
Otros artistas de menos renombre, viendo las barbas de su vecino pelar, empezaron a ponerse las pilas discretamente para regularizar su situación. Corrieron a presentar declaraciones complementarias ante el fisco antes de que una auditoría oficial les pillara con el carrito del helado. Finalmente, la Fiscalía puso las cartas sobre la mesa y presentó su análisis definitivo el 18 de marzo de 2021. Los cargos técnicos eran demoledores e incluían la omisión deliberada de declaración de ingresos ante la autoridad competente. Estamos hablando de un total de aproximadamente 18,7 millones de dólares en dinero negro generados entre 1998 y 2007. El escándalo comienza con una omisión monumental en la declaración de activos patrimoniales, donde salieron a la luz nada menos que 26.990.000 dólares, en bienes que curiosamente no figuraban en ningún inventario oficial. Esta situación no era un hecho aislado, sino la continuación de una negligencia fiscal atribuida a Flor Silvestre, que dejó un agujero negro en las cuentas que nadie se molestó en tapar a tiempo. Al no haber regularizado voluntariamente este patrimonio tras el fallecimiento de Antonio Aguilar en el año 2007, ella pasó a ser responsable solidaria de esta tremenda omisión durante 13 largos años, acumulando una deuda que no paraba de crecer. La multa que calculó el fisco era de las que quitan el IPO. Incluía los impuestos originales no pagados más 5.610.000 dólares. Solo en recargos por la demora, sumando 13 años de intereses compuestos al 1,13% mensual, lo que añadía otros 4.870.000 dólares a la cuenta. Por si fuera poco el montante anterior, se sumaron las multas administrativas pertinentes, agregando a la dolorosa cifra otros 3.820.000 dólares. El total ascendía a la friolera de 14.300.000 dólares, un dineral capaz de arruinar a cualquiera, pero la cosa se complicaba aún más por los vericuetos legales de la herencia. Dado que doña Flor Silvestre había fallecido, la deuda, como una herencia envenenada, pasaba técnicamente a manos de sus herederos legales, y como esos bienes ocultos estaban repartiendo el ESAT, tenía todo el derecho del mundo a embargar hasta cubrir el último céntimo de lo adeudado. Pepe Aguilar y su hermano Antonio Aguilar Jr. se encontraron de repente con un marrón de proporciones épicas, ya que como herederos principales del emblemático rancho El Soyate y del grueso del patrimonio, se enfrentaban a la posibilidad muy real y aterradora de tener que malvender propiedades históricas para saldar cuentas con Hacienda. Peligraban activos intocables, la propiedad de Texas, la valiosísima colección de arte familiar e incluso parcelas sagradas del rancho El Soyate. Todo podía ser precintado y embargado si no lograban cerrar un acuerdo de pago in extremis. El 26 de marzo de 2021, con el agua al cuello, el equipo legal de la familia puso una oferta sobre la mesa. Se comprometían a pagar los 14.300.000 dólares mediante un plan de pagos a 7 años, financiando la deuda irónicamente con las ganancias de esas mismas propiedades que habían estado ocultas. El plan de liquidación era drástico: vaciarían la cuenta de inversiones de Houston con sus 3.200.000 dólares y pondrían a la venta la finca de Texas, valorada en 4.700.000 dólares. Además, tendrían que desprenderse de parte de la colección de arte estimada en unos 4 millones y cubrirían los 2.400.000 restantes, hipotecando los ingresos futuros de las regalías musicales de Antonio Aguilar. El fisco aceptó la propuesta el 31 de marzo de 2021, dando luz verde al acuerdo para evitar el juicio público, cumpliendo exactamente con el plazo límite que la propia familia se había marcado meses atrás, aunque las autoridades impusieron una serie de condiciones draconianas para asegurarse el cobro. Se decretaron auditorías anuales exhaustivas sobre todas las empresas y entidades corporativas de la familia Aguilar durante los próximos 10 años, un marcaje al hombre en toda regla.
Exigieron una transparencia absoluta en cualquier declaración futura y la prohibición terminante de que ningún miembro del clan Aguilar pudiera crear sociedades offshore sin notificarlo de inmediato al SAT. Para la joven Ángela Aguilar, que pasaba de los 17 a los 18 años en medio de este torbellino, aquella fecha del 8 de octubre de 2021 marcó un antes y un después, convirtiéndose en una situación emocionalmente devastadora para ella. Es cierto que se había criado en una burbuja de privilegios, una cuna de oro, pero también estaba rodeada de un orgullo familiar genuino y de un respeto profundo por sus raíces. Sus abuelos no eran simples figuras públicas para ella, eran sus maestros, las leyendas que le enseñaron a entonar cada nota, que le narraban la historia de México y le inculcaban la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Antes de que estallara todo este escándalo, los logros de Ángela eran indiscutibles y brillaban con luz propia, sin necesidad de apellidos. Con solo 17 años había logrado una nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo en 2020 y su álbum Primero Soy Mexicana había recibido elogios de la crítica, que la veía como el aire fresco que necesitaba el género regional. Sus colaboraciones con estrellas de la talla de Cristian Nodal y sus llenazos en el Auditorio Nacional habían dejado claro a todo el mundo que ella no era simplemente la nieta de, sino una artista con un talento descomunal y legítimo por derecho propio. Sin embargo, ahora todo ese éxito estaba bajo sospecha, y los comentarios en las redes sociales se habían vuelto venenosos y crueles, atacando donde más duele. La gente lanzaba preguntas cargadas de mala intención. ¿Cuántos Grammys te puedes comprar con 47 millones de dólares robados al pueblo? Le decían que su talento estaba financiado con dinero de la evasión fiscal, le exigían que devolviera la nominación y tachaban a su familia de ladrones, una duda dolorosa que perseguía a Ángela día y noche. La incertidumbre la carcomía. Había llegado a la cima por su voz privilegiada o porque era la heredera de una fortuna opaca que había pagado su carrera desde el minuto uno. Durante los meses de marzo y abril de 2021, sus visitas a terapia 3 veces por semana se convirtieron en un monográfico sobre esta crisis existencial que amenazaba con hundirla anímicamente. Su psicóloga insistía una y otra vez: tu talento es tuyo, tu voz es real, tu trabajo y tu dedicación son legítimos, nadie te ha regalado eso. Trataba de hacerle ver que los errores fiscales de su abuelo no definían su identidad, pero Ángela en su fuero interno no terminaba de creérselo del todo. Cada vez que pisaba un escenario, los fantasmas de los comentarios viciosos de Internet se le aparecían en la mente. Por otro lado, para Leonardo Aguilar, de 23 años, el drama tenía matices diferentes, pero igual de dolorosos. Él cargaba con la responsabilidad de ser el nieto mayor, el que ostentaba el nombre completo del patriarca Leonardo Antonio Aguilar Álvarez. Se había criado con la pesada losa de las expectativas, asumiendo que sería el heredero principal del legado musical de los Aguilar. Pero la realidad era dura. Leonardo nunca tuvo ese don vocal natural que desbordaba su hermana menor, y las ventas de sus discos siempre fueron discretas. Sus conciertos congregaban a un público respetable, sí, pero nunca masivo. Y con el estallido del escándalo, los pocos contratos que tenía se esfumaron de la noche a la mañana. Perdió un contrato de patrocinio de $300.000 con una marca de ropa, lo cual supuso un golpe durísimo, ya que era su mayor fuente de ingresos propios. Me siento como un fraude total, le confesó a Ángela en una charla privada, una conversación íntima que ella relataría más tarde en sus sesiones de terapia. Le decía con amargura: tú tienes un talento real, Ángela. Yo solo tengo un apellido famoso y ahora resulta que ese apellido está por los suelos. Leonardo entró en una espiral autodestructiva y se le diagnosticó depresión clínica en abril de 2021, desapareciendo por completo de las redes sociales. La ansiedad le pasó factura física, engordando 15 kilos en apenas 2 meses, y sus amigos comentaban preocupados que se había vuelto un ermitaño sin querer salir de casa.
hija. En medio de todo esto, Anéliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar, desde 1997, se encontraba entre la espada y la pared en una posición imposible de gestionar. Anéliz no pertenecía a ese circo mediático. Venía de una familia de clase media muy normalita, totalmente ajena al postureo y las luces del mundo del espectáculo. Se había casado con Pepe cuando él ya triunfaba en los escenarios, pero jamás buscó ser el centro de atención ni portada de revistas. Y de golpe y porrazo, se vio señalada como la nuera de unos presuntos defraudadores a Hacienda. Lo que más le dolía era el fuego amigo, sus propios parientes, esos hermanos y primos que antes presumían de su boda con un Aguilar, ahora le lanzaban pullitas y comentarios cargados de veneno. Soltaban frases del tipo: «Ah, claro, vosotros vivís a todo trapo y podéis pagar esos caprichos porque tenéis millones escondidos bajo el colchón», insinuando una complicidad criminal. Su encrucijada personal era absolutamente desgarradora, debatiéndose entre la lealtad conyugal y sus propios principios morales. Apoyar a su marido a ciegas implicaba blanquear lo injustificable ante la sociedad, pero dejarle tirado en su momento más bajo habría sido una traición imperdonable. Se vio atrapada en el ojo de un huracán mediático que ni en sus peores pesadillas imaginó cuando le dio el «sí quiero» a Pepe Aguilar hacía ya 24 años. Durante los primeros meses de 2021, Anéliz tuvo que ejercer de pilar maestro de la casa. Era ella quien secaba las lágrimas de Ángela y la calmaba cuando le daban esos terribles ataques de ansiedad. Era ella quien tenía que tirar de Leonardo para sacarlo de la cama cuando el bajón anímico lo dejaba totalmente paralizado y sin ganas de vivir. Y también era ella la que le repetía a Pepe que había obrado bien incluso cuando él mismo se arrepentía. Pero claro, ¿quién cuidaba de la cuidadora? Nadie consolaba a Anéliz. Tuvo que buscar ayuda profesional y empezar terapia en mayo de 2021, cuando reconoció que estaba a punto de petar y sufrir un colapso nervioso de manual. Para Pepe Aguilar, con sus 53 años a cuestas, la carga era distinta y más pesada, le carcomía la culpa del patriarca que ha fallado. Él fue quien decidió tirar de la manta y hacer pública la confesión, ignorando la negativa de su hermano Antonio Jr. y desoyendo a los abogados del bufete, que insistían en que podían gestionar el escándalo de puertas para adentro con discreción y sin levantar tanta polvareda. Fue un calvario físico, no pegó ojo durmiendo apenas 3 o 4 horas diarias durante febrero, marzo y abril de 2021. La báscula marcó el deterioro, perdió 12 kilos de golpe. Su pelo, que ya pintaba canas, se volvió blanco nuclear en cuestión de semanas por el estrés. Comparar las fotos del antes y el después resultaba verdaderamente impactante. Cada noche la duda le asaltaba y le preguntaba a Anéliz: ¿he hecho lo correcto? Sentía que había dinamitado el legado sagrado de su padre. Se torturaba pensando: me he cargado la paz mental de mis hijos y he arrastrado el apellido Aguilar por el fango. ¿Y todo para qué? Para quedar bien con un sistema fiscal corrupto que haga lo que haga va a meternos la mano en la cartera y quedarse con la mitad de nuestra herencia. Anéliz no tenía respuestas mágicas, solo podía ofrecerle abrazos y jurarle que con el tiempo el temporal amainaría. Mientras tanto, Antonio Aguilar Jr., el hermano pequeño, vivía su propio infierno. Toda su vida había estado en un segundo plano, viviendo a la sombra del éxito arrollador de su hermano mayor. Pepe siempre fue el niño bonito, el que tenía más duende, el que llenaba estadios y acaparaba los focos. Antonio Jr. había asumido ese rol de secundario hacía décadas, pero en esta crisis, por primera vez en su vida adulta, se plantó firmemente contra su hermano, exigiendo mantener el secreto bajo llave. Y Pepe se pasó su opinión por el forro, ignorándolo por completo y procediendo con la confesión pública sin importarle las consecuencias para los demás. La confrontación del 15 de febrero de 2021 fue brutal. Antonio le espetó: «Me has dejado con el culo al aire, parezco tu cómplice. Al estar contigo en esa rueda de prensa, todo el mundo da por hecho que yo apoyaba esto, pero no es verdad». Nunca estuve de acuerdo con destapar la caja de los truenos.
Me has obligado a pasar por este trago, le recriminó con un dolor profundo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La relación entre los hermanos Aguilar, uña y carne, durante décadas, se rompió para siempre. Para junio de 2021 ya no se dirigían la palabra, limitando su comunicación a lo estrictamente necesario a través de abogados. Por otro lado, Francisco y Marcela Rubiales, los hermanastros del primer matrimonio de Flor Silvestre, se encontraron con un marrón que no veían venir. Técnicamente no eran Aguilar. Su padre fue Paco Malgesto, no Antonio, pero la ley no entiende de sentimientos y como hijos de Flor heredaron solidariamente parte del pufo fiscal. Francisco, que ya calzaba 72 años en 2021, se había ganado la vida en la tele con un éxito moderado sin grandes lujos. Jamás había manejado las cifras astronómicas de sus medio hermanos Pepe y Antonio Jr., y ahora se veía en la tesitura de tener que soltar cientos de miles de dólares para saldar deudas por unos bienes que Antonio Aguilar había escondido décadas atrás. No hay derecho, confesó a un periodista en una entrevista excepcional en marzo de 2021, visiblemente indignado. Yo quería a don Antonio como a un padre, pero no llevaba su sangre. Ese dinero no es mi responsabilidad ni tengo por qué pagarlo yo. Mi madre sí era responsabilidad mía y ella tomó decisiones en su día que ahora nos están salpicando a todos de mala manera. Marcela Rubiales optó por la estrategia del avestruz, cerró sus redes sociales a cal y canto y se negó en rotundo a hacer declaraciones. Su silencio sepulcral dio pie a todo tipo de especulaciones y chismes en la prensa del corazón. La factura psicológica llegó incluso a la generación más joven, chavales, que ni siquiera habían nacido cuando Antonio Aguilar montó el lío en los 90 y los 2000. Los primos más pequeños y parientes lejanos que llevaban el apellido Aguilar sufrieron un acoso brutal en colegios y universidades. Una sobrina de Pepe que estaba en el instituto tuvo que cambiarse de centro porque sus compañeros la machacaban llamándola ladrona por los pasillos. Llegaron incluso a dejarle notas en su taquilla con mensajes hirientes como «Devuelve el dinero que robó tu familia». El estrés familiar se somatizó de formas muy preocupantes en todos los miembros del clan. Ángela desarrolló un insomnio crónico severo, durmiendo apenas 2 o 3 horas, mientras que a Leonardo le diagnosticaron depresión mayor y tuvo que empezar a medicarse con antidepresivos. Pepe estaba que no levantaba cabeza, sufriendo unas migrañas tensionales tan brutales que lo dejaban completamente fuera de juego, tumbado e incapacitado durante horas interminables. Por su parte, a Annelies los nervios se le agarraron al estómago, provocándole una gastritis severa por el estrés, mientras que Antonio Jr. empezó a buscar consuelo en la botella con demasiada asiduidad, lo que tenía a su mujer con el alma en un puño. Era inevitable pararse a pensar en lo que quedaba de aquel imperio moral. La reflexión filosófica sobre un legado que se desmoronaba como un castillo de naipes se volvió el pan de cada día. Antonio Aguilar se había tirado 60 años labrándose una imagen intachable de integridad, encarnando los valores tradicionales, el curro constante y una honradez que parecía a prueba de bombas. Temazos legendarios como Triste Recuerdo o Gabino Barrera nos pintaban a hombres de una sola pieza, tipos de honor, que preferían irse al otro barrio antes que vender sus principios o traicionar a los suyos. Pero claro, ahora todo eso se miraba con lupa y bajo un prisma totalmente distinto, sembrando la duda más cruel. ¿Había sido todo aquel teatro una inmensa mentira de cara a la galería? ¿O cabía la posibilidad de que un hombre pudiera ser un santo en ciertas facetas de su vida y al mismo tiempo un auténtico desastre, cometiendo errores garrafales cuando nadie miraba? Mientras Pepe Aguilar seguía en Los Ángeles intentando recomponer los pedazos de su carrera, la finca El Soyate en Zacatecas pasó de ser un orgullo a un recordatorio constante y doloroso de la gloria perdida y el bochorno actual. El personal de servicio comentaba por lo bajo que aquello parecía un mausoleo. Decían que la casa se sentía vacía, fría, como si el alma del lugar hubiera hecho las maletas y se hubiera largado.
Para colmo de males, la defensa emocional de la familia se enredó todavía más cuando saltó a la palestra un detalle escabroso que nadie, absolutamente nadie, había visto venir. Resulta que en sus últimas semanas de vida, sintiendo ya el final cerca, Flor Silvestre se dedicó a escribir cartas muy íntimas para cada uno de sus hijos y nietos, pero con una condición de película: esas misivas no podían ver la luz ni entregarse hasta que hubieran pasado exactamente 6 meses desde su muerte. Fue el notario José Luis Hernández Mora quien se plantó allí y las entregó el 25 de mayo del año 2021, cumpliendo el encargo. Justo medio año después del adiós de Flor se abrieron los sobres que contenían las confesiones finales de la matriarca, explicando por qué narices había decidido guardar ese secreto bajo 7 llaves durante 13 largos años. La carta para Pepe Aguilar era desgarradora y decía: «Hijo mío, tengo claro que habrás optado por destapar la verdad porque te conozco y sé que tú eres así. Tu padre y yo siempre tuvimos claro que a ti esta mentira te acabaría comiendo por dentro, que no podrías cargar con ella eternamente, y por eso decidimos no contártelo a la cara. Perdóname por haber sido tan cobarde». Sin embargo, la carta que le dejó a Antonio Jr. tenía un tono radicalmente distinto. «Sé que te sentó como un tiro y te dolió que eligiera a Ángela para soltar la bomba en vez de a ti. Lo hice porque sabía que tú habrías preferido proteger a tu padre por encima de todo y eso es algo hermoso. Pero cariño, en este caso, eso no era lo correcto. La carta para Ángela era un tocho impresionante, la más extensa, llena de justificaciones y pidiéndole perdón una y otra vez. «Reconozco que te he cargado con un marrón demasiado grande para una cría de 17 años. Soy plenamente consciente de ello. Pero tenía una fe ciega en que tu bondad, esa cabeza tan bien amueblada, y tu corazón te llevarían a tomar la decisión acertada, fuera lo que eso significase para ti. No hay soluciones mágicas, mi vida, ni respuestas sencillas, solo existen decisiones complicadas y tragos amargos». Su testimonio póstumo fue lo último que necesitaba la familia, pues confirmaba que en esta historia no había blancos ni negros ni una respuesta correcta absoluta. Flor Silvestre, que era el pegamento que podría haber mantenido unido al clan, dejó cristalino que ella misma había vivido con el corazón dividido entre la verdad y la lealtad. El panorama legal de Ángela se puso aún más feo cuando alcanzó la mayoría de edad el 8 de octubre del año 2021. El fideicomiso de $2,5 millones que el abuelo Antonio había montado para los nietos debía entrar en vigor técnicamente cuando ella, la Benjamina, cumpliera los 21 años. Sin embargo, la familia ya había pregonado a los 4 vientos que pensaban donar esa pasta íntegramente para limpiar su imagen. Así que Ángela tuvo que estampar su firma en unos documentos legales, renunciando formalmente a esos $2,5 millones el mismo día que soplaba las 18 velas. Las instantáneas de la chica firmando esos papeles con los ojos vidriosos y aguantando el tipo se convirtieron en una imagen icónica que dio la vuelta al mundo. Al final, la factura por elegir entre la lealtad familiar y la transparencia salió carísima: $14,3 millones en pagos fiscales para regularizar la situación. A eso súmale varias carreras profesionales que se fueron al traste, relaciones familiares hechas añicos, la salud mental por los suelos y un legado de 60 años con una mancha imborrable. Llegó el 31 de marzo del año 2022, una fecha marcada en rojo en el calendario. Exactamente un año después de que el fisco aceptara su plan de pagos a 7 años, la familia tuvo que apoquinar y realizar su primer ingreso oficial. Fueron $850,000 contantes y sonantes, dinero que sacaron malvendiendo parte de la valiosísima colección de arte de Antonio Aguilar. Obras maestras de gigantes como Diego Rivera y José Clemente Orozco acabaron subastadas en una casa especializada de Ciudad de México. Pepe Aguilar intentó volver al ruedo con sus conciertos en julio de 2022, aunque el golpe se notó y las gradas estaban mucho más vacías de lo habitual.
Por su parte, Ángela Aguilar regresó poco a poco a las tablas en agosto de 2022, intentando recuperar su sitio. Seguía teniendo esa voz angelical, pero ahora sus interpretaciones cargaban con un pozo de tristeza que conectaba con un público que conocía su calvario. A finales del año 2025, Antonio Jr. y Pepe seguían a la gresca y sin visos de reconciliación alguna. Las reuniones en el rancho El Soyate, que antes eran fiestones llenos de alegría, ahora son encuentros fríos y burocráticos para firmar papeles, y aún quedan incógnitas en el aire. ¿Cuántas otras dinastías sagradas de la música mexicana tendrán trapos sucios similares escondidos debajo de la alfombra? ¿Ha tomado nota la industria de este escándalo monumental? ¿O simplemente han aprendido a cubrirse mejor las espaldas? ¿Podrá el legado de Antonio Aguilar levantar cabeza algún día? Y la pregunta del millón, la que más duele, ¿valió la pena? ¿La cruzada de Pepe por la verdad fue un acto noble o simplemente destructivo? ¿El silencio de 13 años de Flor fue cobardía o sabiduría? Porque hay una verdad universal: cuando las torres más altas se derrumban, nunca caen solas. Llevan a sus espaldas una losa casi insoportable tejida con los anhelos rotos de todo un clan y décadas de historias turbias que muchos preferirían enterrar. Es el verdadero drama de unos nietos con el alma limpia que únicamente pretendían entonar las coplas de sus mayores con orgullo, sin imaginar ni por un instante que acabarían asfixiados bajo la sombra alargada de unos misterios inconfesables y traiciones familiares que manchan su inocencia para siempre.